¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Bienvenidos a este nuevo contacto. Les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bienvenidos amigos a este nuevo contacto. Hoy lunes 8 de agosto comenzamos conversando acerca del tema de Venezuela. Preocupación ha causado el anuncio del gobierno de entregarle a Irán más de 1 millón de tierras productivas. Esto llama la atención de propios y extraños, como se dice, ¿no? Es que regularizar las tierras a través de la entrega de títulos y devolver las áreas productivas expropiadas ha sido un clamor del sector agrícola y pecuario venezolano en los últimos 10 años. Pero ahora no solo las autoridades gubernamentales hacen caso omiso a esta petición, sino que prevén entregar tierras cultivables a gobiernos extranjeros, pasando incluso por encima de la Constitución. Recientemente, el viceministro de Interior para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Kouchactabar, anunció que el mandatario venezolano Nicolás Maduro, en su última visita a ese país, firmó diversos acuerdos, uno de los cuales estaba referido al cultivo de 1 millón de hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano, según la agencia de noticias IRNA. El funcionario explicó que debido al déficit de agua en Irán, necesitan 7 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el extranjero para garantizar la seguridad alimentaria de 80 millones de habitantes. Analistas, juristas y representantes de los gremios agrícolas y pecuarios muestran preocupación por la falta de información al respecto, pero consideran que cualquiera sea el convenio, deberían darse las tierras en concesión a empresas de ese país y no al gobierno iraní. De acuerdo al artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el territorio no podrá ser cedido, traspasado, arrendado ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Con el anuncio del gobierno se transgrede este artículo número 13 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, o la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Carlos Machado Allinson, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, profesor del Instituto de Estudios Administrativos IESA y de la Universidad Central de Venezuela, ha reiterado que las tierras venezolanas no se pueden entregar a otros gobiernos y que solo pudieran darse en concesión al sector privado y con autorización de la Asamblea Nacional. Dice el experto que no sabemos el contenido del acuerdo, si es que el gobierno de Irán va a utilizar esas tierras o son productores de ese país, que son dos cosas distintas. Porque entregarle a un gobierno millones de hectáreas es un acto de pérdida de soberanía a través de un acto ejecutivo, así lo destacó. En cuanto a si se requiere o no la autorización de la Asamblea Nacional, el artículo 150 de la Constitución de 1999 establece que la celebración de los contratos de interés público nacional requerirán de la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público, municipal, estatal o nacional con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. El abogado y profesor de Derecho Administrativo Luis Alfonso Herrera Orellana explicó que, de acuerdo con esa disposición, si el acto de adjudicación de tierras dictado
con base en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, así como en las reglas de la concesión a favor de una empresa privada o estatal extranjera, califica como un contrato de interés público de entrega de tierras. Califica como un contrato de interés público nacional y entiende que en este caso hay suficientes razones para calificar así el acto de entrega de tierras. Entonces sí se necesita esa aprobación, el voto favorable de la mayoría de los presentes en la sesión donde se discuta el asunto. Y si no se obtiene la sesión, de nuevo sería nula por inconstitucionalidad. Sin embargo, amigos, si este proyecto se llegase a presentar en la Asamblea Nacional electa en el 2020, por supuesto que el gobierno tendría los votos suficientes para cometer este acto administrativo. Coincide con que, de acuerdo a la Constitución, la cesión directa al gobierno iraní sería nula por inconstitucional. Pero si la cesión es una empresa privada iraní o incluso a una empresa estatal de ese u otro país, ya no aplicaría la prohibición constitucional. Sin embargo, explicó que la ley de tierras vigente no contempla la figura de la concesión para permitir la participación de privados en la explotación y aprovechamiento de tierras con vocación agraria, que en general son de dominio público, es decir, de propiedad estatal de la República u otros entes estatales, y solo contempla la figura de la adjudicación. Armando Chacín, presidente de FEDENAGA, Federación Nacional de Ganaderos, esta es una asociación afín al gobierno, mostró su preocupación sobre el tema, ya que a su juicio, de llevarse a cabo el convenio incrementaría la inseguridad jurídica que ya hay en Venezuela. Creemos que debe resolverse primero el conflicto de tierras que aún persiste en el país. Indicó que varios productores agropecuarios les han devuelto sus propiedades, pero que a muchos no se les ha concretado el ofrecimiento de las autoridades estatales. Hemos entregado al gobierno y a la Asamblea Nacional una lista de unas 500 unidades de producción para que sean revisadas caso por caso y sean devueltas a sus dueños. Nos da dolor no ser tomados en cuenta a pesar del compromiso que tenemos con el país y a pesar de la adversidad, así lo apuntó Chacín. Recordemos que en el 2005 el gobierno de Hugo Chávez inició una severa política de expropiación forzosa de empresas, muchas de las cuales fueron fincas en plena producción. Alrededor de 5 millones de hectáreas fueron expropiadas de la mano del Instituto Nacional de Tierras. La excusa gubernamental para tal medida fue la cruzada contra el latifundio y aseguraron que las personas mantenían los terrenos sin ningún tipo de producción, pues 15 años han pasado y la mayoría de las tierras en manos estatales y otras que pasaron a las comunas se encuentran abandonadas. Allí no existe ningún tipo de producción. Desde ocupaciones temporales hasta expolios han sido las acciones ejercidas desde el poder con la finalidad de tomar las propiedades, utilizar la capacidad instalada de las unidades productivas, a pesar de que las formas de afectación al derecho a la propiedad han mutado en el tiempo. Una de ellas se ha mantenido constante. Estas son las conocidas invasiones en sus diversas formas, conatos e intentos de invasión, así lo recordó Se Dice Libertad en un informe. Por otra parte, echa sin duda que se ejecuten inversiones sustanciales en los proyectos de producción de alimentos en el país, si el acuerdo se aprueba con el gobierno de Irán o si no se resuelve el problema legal sobre la tenencia de tierras. Sostuvo Chacín, nosotros sostuvimos reuniones con representantes de 14 embajadas y todas nos señalaron que inversionistas en sus países tienen intereses en participar en los planes de desarrollo productivo en Venezuela, pero consideran que no hay seguridad ni respeto por la propiedad privada. Amigos, este anuncio que definitivamente es un atentado contra la soberanía, lo que ellos propusieron que iban a defender
la soberanía territorial y la soberanía agroalimentaria. ¿Dónde queda este ofrecimiento? Bueno, es un tema más para nuestro análisis y para estar muy atentos de lo que pueda ocurrir al respecto. Amigos, hasta aquí este contacto. Se despide el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Sarasa.